Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Tradición Oral. Estoy muy contenta de tenerlos hoy en otro video más. El tema de hoy es un tema que me encanta, siempre que tengo la oportunidad lo comparto, lo vivo en mi vida, es un tema que ha marcado muchísimo mi desarrollo personal, mi crecimiento y sobre todo digamos que mi recuperación en temas de retomar control sobre mi vida, sobre la ansiedad, sobre la depresión y bueno, todos esos temas de la salud mental que durante toda mi adolescencia y mi edad adulta han marcado pues muchos episodios de mi vida y espero que pues el video de hoy les pueda ayudar a ustedes también a emprender ese camino y digamos que navegar con mayor sabiduría los años que van a estar aquí en este planeta maravilloso, viviendo esta experiencia humana, viviendo su vida, construyendo su realidad. Entonces bueno, nada, sin más preámbulo, arranquemos con el video de hoy. Este tema para mí es muy cercano porque siempre he sido fan de la mitología. Fueron la manera en la que las culturas, en que los pueblos, las civilizaciones podían comunicar sus valores, podían comunicar información relevante, podían también ayudar a sus propios miembros de la comunidad a entender ciertos mensajes para que ellos también pudieran vivir pues vidas éticas, vidas que fueran plenas, vidas que tuvieran estructura y de alguna manera también pues hacer una comparación entre el bien y el mal. Y bueno, entonces a partir de eso pues hay un tema de un mitólogo estadounidense y este señor emprendió un viaje a través del mundo para poder empezar a descubrir esas historias de mitología. Él empezó pues digamos que a navegar todas estas culturas y todas estas historias y todos estos mitos que se fueron generando en diferentes países y encontró una cosa que se conoce como el monomito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una historia, hay una narrativa que conecta todos estos héroes, conecta todas estas historias mitológicas y les da una estructura y les da un patrón. Ahora, ¿qué tiene que ver la mitología y qué tiene que ver este señor y estas historias con temas de salud mental, qué tiene que ver con la depresión, qué tiene que ver con la ansiedad, qué tiene que ver con el estrés crónico? Porque los estoy, digamos que, introduciendo a este tema que es tan alien, digamos que a estos temas, pero a la vez para mí es tan importante que lo trabajemos y que lo exploremos hoy. Porque tanto la depresión como la ansiedad se pueden conocer como llamados del alma, como llamados a que nuestra vida está de pronto pasando por una situación difícil, por un momento de crisis, por un momento de quiebre, en donde somos llamados a reflexionar y a ver nuestra vida desde un punto de vista distinto. Utilizarlos para nuestra evolución personal, para nuestro crecimiento, para poder, digamos que, empezar a construir una vida que realmente pues nos llene y nos plazca y dejar de ver de pronto estas situaciones en las que estamos como castigos divinos o dificultades que la vida nos manda de una forma para lastimarnos o para hacernos la vida más difícil o para bloquearnos de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. ¿Qué tienen entonces en común Simón Bolívar, Nelson Mandela, Buda, incluso Jesús, Hércules y bueno, todos estos personajes históricos, bien sea mitológicos, reales, cuales hemos visto que han generado cambios en el mundo y que han generado cambios sobre todo en sí mismos? Gran parte de las cosas que tienen en común se conoce como el viaje del héroe. Joseph Campbell entonces asegura que existe un mito o existe una historia, una narrativa, un patrón, digamos que literario o en cómo se estructuran esas historias en donde el héroe, bien sea en México, bien sea en Egipto, bien sea en Grecia, tiene que pasar digamos que por una experiencia, por un ciclo, por ciertos retos para poder pues encontrar la versión que él estaba destinada a ser. Joseph Campbell fue un mitólogo, profesor, escritor estadounidense y dedicó su vida a viajar, dedicó su vida a escribir, dedicó su vida a entender la mitología y cómo esta, digamos que se conecta con la evolución de la humanidad. Este señor nace el 26 de marzo de 1904 en Nueva York y vive hasta 1987. Es considerado quizás una de las figuras más influyentes por los regalos que nos entregó al haber hecho esta investigación y al haber dedicado su vida a entender esta información pues, que estaba oculta detrás de estas historias y este storytelling que como humanidad nos conecta.
Para eso, pues claramente Simón Bolívar, Nelson Mandela y esos personajes que les mencioné antes, pues también hacen parte, digamos, de esa narrativa. Y dentro de esa narrativa también hacemos parte nosotros. Cada uno de nosotros está viviendo también su propia historia, dónde estamos nosotros hoy y a qué lugar queremos llegar, pues con nuestra vida y con las experiencias que vivimos a diario. Este viaje del monomito, el viaje del héroe, nos invita, digamos, a entender que todo en la vida es un cambio. Y lo podemos ver también en los adolescentes, en donde dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Ese proceso, pues de alguna forma también se puede conectar un poquito con el viaje del héroe, porque también como individuos debemos pasar por una transición que nos cambia literalmente de piel, nos convierte en otro personaje. Dejamos a un lado la niñez, dejamos a un lado la adolescencia para podernos convertir pues en los adultos que somos hoy. Aquí hay algo que sí me gusta mucho como volver a recalcar en estos videos que hago, y es que cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros viene de una familia, viene de un país, viene de un contexto, y es muy difícil de alguna forma lograr que todos pues estemos, digamos que en la misma sintonía en las experiencias que nos pasan. Y está ok, ese es el viaje de cada uno, ese es digamos que el guión que uno escribió para uno mismo y la vida que uno está, digamos que narrando a medida que uno camina y a medida que uno va viviendo. Bueno, eso es un poquito también otro tema que quiero hablar en otro video, porque hay una teoría que dice que nosotros antes de venir a este mundo, digamos que diseñamos nuestras experiencias, diseñamos la persona que nos íbamos a convertir y los retos que íbamos a vivir en esta vida, pero eso se los dejo para después. Ahora, es importante que hagamos una distinción, porque existe el viaje del héroe como también existe el viaje de la heroína. El viaje de la heroína lo desarrolló Maureen Murdoch, y el viaje de la heroína, a pesar de que tiene muchas cosas similares al viaje del héroe, maneja una forma muy distinta de ver y entender las conexiones sociales y entender el viaje como es. El hombre de alguna forma tiene que probarse a sí mismo en el mundo que es un héroe, probarse a sí mismo su evolución, probar que es capaz de conquistar, probar que es capaz de traer a su realidad ciertas cosas, mientras que la mujer, porque como siempre se ve de una forma también mucho más pasiva, nosotras, digamos, la vida nos ha puesto en situaciones en donde nos perdemos a nosotras mismas, una relación, un trabajo, una sociedad que nos dice cómo debemos ser, que vamos perdiendo, digamos que parte de nosotras. Entonces el viaje de la heroína es un poco más hacia el recuperar y el redescubrirnos a nosotras mismas quiénes somos y volver a retomar esos espacios que hemos perdido, sin la necesidad de probarle al mundo pues que nosotros somos capaces de conquistar o de superar esos obstáculos que la vida nos pone, sino más bien de volver a encontrar nuestra energía femenina, aprender a nutrirla, aprender a cuidarla. Pero bueno, eso se los dejo para otro video. Por lo general el viaje del héroe se ilustra con un círculo, es un viaje cíclico que hacemos. Ahora, no importa, quiero dejar otra vez claro, no importa si eres hombre o mujer, este viaje igual aplica. Este viaje es un buen comienzo pues para poder empezar a trabajar estos temas importantes y empezar a navegar el ser, porque gran parte de esta comunidad y este proyecto es aprender a adentrarnos, aprender a navegar, a ponernos nuestro casco de astronautas y navegar hacia las profundidades de quiénes somos, de por qué estamos aquí. Debes renunciar a la vida que habías planeado para tener la vida que estás esperando. Joseph Campbell. Bueno, este viaje se los estoy mostrando entonces en la pantalla. Este viaje básicamente pues tiene diferentes etapas y vamos a hablar una por una para que la podamos entender con mayor claridad. A mí me gusta pensar que mi depresión y mi ansiedad, en particular mi depresión, fueron un llamado. Fueron un llamado a digamos que adentrarme en lo que estaba pasando en mi mente, en lo que estaba pasando en mi contexto, en lo que estaba pasando con mis relaciones personales, para poder de alguna manera empezar a trazar una estrategia que me llevara a salir de patrones negativos, a salir de comportamientos tóxicos y a salir de pronto de lo que yo tenía era mi zona de confort. Necesitaba cambiar de piel para poder convertirme en la persona que hoy está aquí sentada hablando con ustedes y contándoles todos estos temas bonitos que me han llevado a explorar muchísimo más al ser humano como este ser maravilloso y tan complejo que tiene tantas capas y tanta diversidad, y que finalmente pues al entendernos a nosotros mismos pues podemos empezar a traer a nuestra vida cosas que antes pensábamos que no eran posibles.
pues porque estamos tan sumergidos en nuestra burbuja interna, estamos tan sumergidos en nuestro propio dolor, en nuestra propia pena, en nuestro contexto, o en que se nos olvida que somos más. Yo siento que muchos de nosotros vivimos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático. Vivimos bajo las expectativas de los demás, vivimos bajo las decisiones de otras personas, vivimos una vida muy pasiva, vivimos una vida en donde nosotros no somos los actores principales desarrollando nuestra existencia, sino que dejamos que la vida tome decisiones por nosotras. Y hay un video también que habla de eso, se los voy a dejar aquí también en la descripción, porque cuando nosotros dejamos que la vida tome decisiones por nosotros, pues la vida muchas veces no es sabia, la vida nos va a tirar experiencias, digamos que aleatorias, muchas veces también nos va a lanzar experiencias para que nosotros volvamos a encaminarnos y tengamos como un medio despertar y retomemos el control que hemos perdido. Cuando de pronto terminamos en una relación que no hay amor, o una relación que de verdad la otra persona y yo no tenemos nada en común, simplemente estamos por expectativas sociales o porque eso es lo que yo debería estar haciendo en mi vida, o compro una casa porque ese es el siguiente paso que tengo que tener, sin realmente haberme puesto a pensar eso cómo se involucra en lo que yo sueño y en lo que yo creo que sería bueno para mí. Estamos dejando que la vida tome decisiones. Cuando no somos los actores, cuando no estamos, digamos que encima de nuestras experiencias, pues nuestras experiencias nos van a cachetear. Muchas veces nos van a pasar cosas maravillosas, pero otras veces no. Y lo más probable es que no, porque no estamos, digamos que siendo partícipes de esa co-creación de la vida.Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad, o así me gusta creerlo, de tener el libre albedrío, de haber podido venir a esta tierra a tomar decisiones, esta tierra a vivir experiencias que nosotros nos placen y a vivir, digamos que una evolución personal. Pero para eso hay que estar ahí, activos, participando en esa co-creación, tomando esas decisiones. Y todo empieza pues claramente desde ese primer llamado, ¿cierto? Entonces, este primer paso de Joseph Campbell hacia la aventura del héroe, hacia el viaje del héroe, empieza en lo que él conoce como the calling, o el llamado. Y el llamado viene muchas veces no desde algo bueno, sino desde algo que quizás se derrumbó en nuestra vida. Se nos derrumbó un negocio, acabamos de divorciarnos, nos dimos cuenta que estamos en una depresión de la hijuemadre y no sabemos por dónde empezar. De pronto murió alguien, falleció alguien, perdimos algo importante en nuestra vida y eso nos pone en una nueva situación en donde lo que veníamos haciendo pues ya no nos funciona. Esta crisis entonces nos invita a salirnos de nuestra zona de confort. Y de alguna forma también me gusta integrarlo con lo que se conoce como un despertar espiritual. Es como que abriste tus ojos a ver algo nuevo, abriste tus ojos a una nueva vida. Antes, el día de ayer, estabas viviendo tu vida muy pasivo, muy tranquilo, y hoy ya eres consciente de que lo que estabas haciendo pues ya caducó, ya no está ahí, ya no funciona, y es importante pues avanzar hacia otro siguiente paso. Ahora, el siguiente paso de Joseph Campbell, y nos habla mucho sobre el aceptar o el rechazar esa llamada. Muchos entramos en la historia del héroe rechazando nuestro llamado. Le decimos que no queremos cambiar, nos aferramos a la idea de la persona que éramos, de la narrativa que teníamos anteriormente, y nos da miedo emprender este viaje porque está lleno de incertidumbres. La vida de alguna manera nos está diciendo, hey, he tenido yo control hasta el momento y ahora es importante que tú aceptes tu autoría en tu propia vida, en tu propio libro, en tu propia película, que es esta realidad que estás viviendo, y es importante que entonces te salgas de tu zona de confort y tomes las riendas de lo que va a suceder en este proceso. Y es que muchos de nosotros le tenemos miedo a las responsabilidades que eso implica. Es muy fácil culpar a los demás de las cosas malas que nos suceden en nuestra vida y no querer ser responsables de solucionarlas. Algo muy bonito que empieza a suceder para las personas que decidimos embarcarnos en este viaje, decidimos ser los héroes de nuestra vida y empezar a retomar y recuperar esos espacios pues, que la vida, por no estar en control, nos ha quitado o nos ha intentado, digamos que robar. Empieza a suceder algo muy bonito, y es que empiezan a aparecer mentores, empiezan a aparecer maestros, empiezan a aparecer recursos, empiezan a aparecer, digamos que serendipidades o eventos que parecieran mágicos en nuestra existencia y que nos ayudan, digamos que, a superar estos procesos. Un ejemplo puede ser una persona que está pasando por una adicción. Va a la calle, se asoma a la calle
y hay una persona que está dando boletos o está entregando afiches sobre narcóticos anónimos. Eso es una serendipidad, eso es un momento especial en la vida en donde cuando uno ya decide voy a tomar control sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mi viaje, la vida nos empieza a poner los personajes adecuados en los momentos adecuados para que nosotros podamos seguir navegando ese recorrido. Estas personas nos ayudan a prepararnos para ese viaje. Es un viaje que requiere de mucha paciencia, de mucha sabiduría y de mucho soporte. Porque es como cualquiera, no lo podemos hacer solo. Es un viaje individual, pero no lo podemos hacer solo porque si lo hacemos solo estaríamos, digamos, involucrados en esos mismos patrones de pensamiento, en esos mismos bloqueos, en esos mismos retos que nos llevaron de pronto a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, para poder traer cosas nuevas, pues necesitamos energía nueva, necesitamos perspectivas distintas de personas que quizás ya hayan pasado por eso o personas que tengan esa sabiduría y que nos la puedan compartir, nos la puedan regalar, nos la puedan entregar, para que nosotros pues tengamos un maletín lleno de recursos, de alimentos y de cosas pues que nos van a ayudar a superar y a luchar con nuestros monstruos y con nuestros demonios. Y en temas, por ejemplo, de una depresión y una ansiedad, ¿cuáles serían los mentores? ¿Cuáles serían los recursos? Pues yo diría terapia, yo diría empezar a leer sobre nuestra condición, yo diría videos como estos, yo diría personas que de pronto han pasado por esa situación y que nos puedan empezar a llenar de información para que nosotros sepamos pues cómo empezar a trazar esa estrategia y nuestro propio viaje. Entonces, una vez ya estemos medianamente listos, preparados, ya sepamos más o menos hacia dónde vamos a emprender, pues viene lo que se conoce como cruzar el umbral. Cruzar el umbral significa salirnos de nuestra zona de confort, salirnos de nuestro contexto inicial. En el caso de un héroe sería salir de su pueblo o salir del territorio del maestro o del mentor para ya poder enfrentarse directamente a la vida y probarse a sí mismo, probarle a la comunidad y probarle al mundo pues que está viviendo el viaje del héroe. Aquí nos adentramos entonces a un mundo completamente desconocido, lleno de incertidumbres, lleno de experiencias nuevas. No vamos a saber cuál va a ser el siguiente paso, a pesar de que tenemos ya recursos y tenemos herramientas, pues va a ser un viaje también, digamos que entramos un poco ciegos a él, entramos sin saber cómo va a ser el resultado final. Y cuando uno sale pues recientemente de su pueblo, de su ciudad, y se mete uno a un lugar nuevo donde uno habla otro idioma o donde las personas se comportan de manera diferente, se visten de manera diferente, pues se siente uno como un bichito raro. Y bueno, y en ese proceso entonces vamos a empezar a ver pruebas mucho más fuertes, retos que nos van, digamos que a seguir fracturando. Vamos a encontrar aliados, pero también vamos a encontrar enemigos en este proceso. Y estos personajes también van a tener un papel muy importante en nuestra vida. Algunos de estos van a ser ayudas, van a ser el amigo con el que uno pueda llorar, va a ser el amigo con el que uno se va a ir a un retiro y a conocerse a uno mismo y esta experiencia maravillosa, como también van a haber enemigos que pueden ser de pronto abrirnos a nuevas adicciones, abrirnos a nuevas formas de escape, de pronto procesos y episodios y experiencias que nos van a sacar de contexto, nos van a llevar a un camino que no es, mientras nosotros seguimos desarrollando, digamos que esa sabiduría y ese saber interno de qué es lo que de verdad necesitamos hacer pues para poder llegar a superar nuestro viaje del héroe. Uno de los enemigos más grandes que tenemos somos nosotros mismos con los pensamientos que tenemos, nosotros mismos con el rechazo que le podamos dar al cambio, nosotros mismos con la incapacidad de buscar ayuda y de buscar recursos, porque muchos de nosotros sentimos que tenemos que hacer este viaje solos, que si no lo hacemos solos entonces somos débiles, somos vulnerables, cuando en realidad no es así. La mayoría de los héroes, si se pueden dar cuenta en todas las mitologías, en todas las narrativas, vean ustedes las películas de Hollywood, siempre tienen aliados, siempre tienen amigos, siempre tienen, digamos que, personas que están ahí para subirlos, para darles recursos, para apoyarlos y que ellos mismos pues puedan ya seguir superando y avanzando en su camino. Ahora, después de varias pruebas pequeñas, porque claramente nosotros no nos van a meter de totazo en superarnos todos sin haber estado preparados y sin haber, digamos que, desarrollado ese músculo que nos permita navegar mejor estos retos y estas experiencias, va a aparecer lo que se conoce como la crisis suprema.
La crisis suprema a mí me gusta también integrarlo con lo que se conoce como la noche oscura del alma. Y esto es en temas del despertar espiritual, y si quieren conocer un poquito más de ese tema también tengo un video que habla sobre eso. Pero esta crisis suprema básicamente es el momento más grande de prueba que nosotros vamos a encontrar en este ciclo del héroe, y que nos va a requerir que saquemos todas las herramientas que hemos acumulado, que traigamos a nuestros aliados, que empecemos a redescubrir esa sabiduría que ya hemos ganado en este proceso para llevar a cabo la batalla más grande que podemos llevar. Acá tenemos que tomar decisiones cruciales, importantísimas en nuestro proceso, que nos ayuden a salir de una vez de él. Ahora, muchos de nosotros nos negamos a lidiar esa batalla, la postergamos, o muchos no hemos acumulado los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entonces, en este proceso puede que esta misma experiencia se repita varias veces hasta que nosotros decidamos ya por fin, digamos que tomar los pasos necesarios para poder salir de él. En casos de estos pueden ser una persona que está superando una adicción. Entonces la adicción se va a presentar en diferentes etapas, pero va a llegar momentos en los que se va a presentar con toda su fuerza. Se va a presentar casi que diciendo, bueno, aquí estoy, ¿qué es lo que has aprendido en este camino? ¿Estás listo para soltarme? ¿Estás listo para ser una nueva versión, vivir una vida completa sin tenerme como protagonista en tu vida? Entonces ahí es cuando uno como individuo tiene que tomar esas decisiones importantes y decidir que uno sí es el héroe de la vida de uno, hacer lo que tenga uno que hacer para poder luchar esa batalla, esos demonios internos que tenemos. Por lo general esta etapa es de mucho dolor, de mucha pena, de mucho llanto, de mucho sufrimiento interno, porque quiero que se imaginen en temas de depresión, ansiedad y bueno, los temas de salud mental. Es cuando uno siente que está tocando fondo, que las cosas que uno ha aprendido, que la evolución no está teniendo efecto, o que de pronto se siente uno estancado, o te da la vida la oportunidad de devolverte, digamos que a tus viejos patrones, y uno decide hacerlo. Bueno, todo ese tipo de cosas son muy dolorosas porque es también nuestra propia mente y nuestro cuerpo aferrándose a la vieja versión de nosotros mismos. Esa sombra de nosotros, esa persona que con esta experiencia murió, pues empieza a florecer, y nosotros de alguna forma hay que hacerle ese duelo y empezar a entender que si queremos convertir nuestra vida en algo hermoso, en algo que nos llene de satisfacción, más que felicidad, en paz, pues tenemos que enterrar esa persona que éramos, enterrar esa versión antigua de nosotros y darnos la posibilidad de renacer, darnos la posibilidad de recrearnos, darnos la posibilidad de ser una persona completamente diferente, porque podemos, porque se puede, porque podemos reinventarnos cuantas veces queramos, y que estas reinvenciones sean obviamente para lo mejor, sean para traernos más plenitud en nuestra vida. Una vez ya se acaba la batalla, eso es como ir al gimnasio una hora. Uno pelea con el gimnasio, con las máquinas, con la trotadora, pero cuando se baja de la máquina se siente uno ligero, se siente uno que le han quitado un peso enorme de encima, se siente uno con vitalidad, con energía. Está uno destruido, eso sí, sudó uno, está decir no más, deshidratado, pero se siente uno vivo. Y esto es lo que este viaje hace, esto es lo que cuando nosotros logramos entender el papel que jugamos en nuestra vida, el rol tan importante de co-creación, que nosotros también podemos ser partícipes en dibujar esa estrategia de hacia dónde nosotros queremos navegar, empiezan a saber las recompensas. Y en esas recompensas entonces nos empezamos a ver que empiezan a pasar cosas hermosas y maravillosas y mágicas en nuestra vida. Si pasamos por un divorcio y logramos de pronto en este proceso encontrarnos a nosotros mismos, encontrar una nueva motivación, entendimos que estar solos y estar solteros no era el castigo más grande de la vida, sino que aprendimos en nuestra historia del héroe a conocernos y a estar en paz con nosotros mismos. Es posible que dentro de estas recompensas entonces empiecen a aparecer cosas maravillosas como la idea de una empresa, o como un viaje épico que vamos a hacer, o si ya hicimos este viaje y estamos pasando por esto durante mucho tiempo, pues es posible que en ese redescubrir hayamos implementado nuevas ideas de lo que queremos en nuestras relaciones, y por fin aparezca una persona que se ajusta perfectamente a lo que nosotros estamos buscando y a lo que nos va a hacer bien. Entonces estas recompensas son experiencias, son sensaciones, son
trofeos que nosotros mismos nos entregamos por haber navegado y por haber superado todas estas cosas, y nos empiezan entonces a marcar el nuevo comienzo de una nueva vida. Luego tenemos el camino de regreso. El camino de regreso es claramente, pues siempre que uno emprende un viaje, pues uno tiene que regresar con su conocimiento y vas a regresar a tu contexto, quizás a tu entorno que te enfermó, y es importante que con esa sabiduría pues nosotros podamos, en vez de recaer en viejos patrones, traer todo esto que nosotros en este viaje emprendimos y adquirimos para poder lograr que esa vida que antes teníamos pues evolucione también con nosotros. Finalmente pues ese es el último reto, y es el entender que ese contexto antiguo, esa vida antigua, pues va a empezar a hacer un contraste con la versión nueva que somos de nosotros mismos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar esas ganancias que acabamos de hacer de ese viaje interno y tan profundo y tan doloroso que hicimos, y co-crear y empezar a cambiar y ajustar eso pues para lo que realmente nosotros necesitamos? Bueno, entonces espero que este video les haya abierto un poquito los ojos hacia la idea de que ustedes son los actores principales de su vida. Que la vida no puede seguir tomando decisiones por nosotros, o que nosotros debemos ser víctimas de las condiciones en las que encontramos, víctimas de nuestra depresión, víctimas de nuestra ansiedad, víctimas de nuestro estrés crónico, víctimas de nuestras adicciones, víctimas de cualquiera que sea el contexto en el que estamos o la situación en la que estamos, porque finalmente pues nosotros somos capaces de emprender este viaje del héroe y sanar. Nadie nos ha dicho que no podemos cambiar, los únicos que tenemos la sensación de que no podemos cambiar somos nosotros. Nos limitamos a las opciones que tenemos, nos limitamos, nos da miedo buscar recursos, nos da miedo buscar mentores, nos da miedo buscar aliados, no nos queremos enfrentar a nuestras batallas internas, porque pues requiere obviamente pues responsabilidad, disciplina, y requiere también una versión muy vulnerable de nosotros mismos pues para poder empezar a reconstruir cosas que hemos perdido acceso, quizás porque la vida ha empezado a tomar decisiones por nosotras y nosotros hemos dejado que la vida lo haga. Si no se han suscrito a este canal, los invito entonces de nuevo para que se suscriban. Si quieren trabajar a profundidad ciertos temas, también están mis servicios, me pueden contactar. Yo la más feliz de la vida es sentarme a hablar con ustedes, tener una uno a uno, una llamada, explorar temas que está pasando en la vida de cada uno de ustedes, y ver cómo desde mi sabiduría y de las cosas que he aprendido y pues lo que me he entrenado les puedo ayudar para que ustedes también puedan ser los héroes y las heroínas de su propia vida. Les mando un abrazo gigante. El próximo video vamos a estar hablando sobre la Ayurveda y cómo la Ayurveda se integra con la salud mental, entonces no se lo pierdan. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo de koala enorme. Hasta el próximo video. Chao, chao.